Buenas tardes a todos y bienvenidos a este bello auditorio desde el que un día más, gracias a la generosidad de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, podemos ofrecerles nuestras 22 jornadas artilleras. A continuación, tomará la palabra el teniente coronel don Francisco Javier Ponce de León Rodríguez, presidente de la Fundación Santa Bárbara de Santa Eulalia, entidad organizadora de estas jornadas, para darle formalmente la bienvenida a esta última conferencia. Buenos días. Primero, daros la bienvenida a todos a la tercera conferencia de las 22 jornadas de artillería y pediros disculpas, ¿no? Pediros disculpas porque el cartel no viene a las dos conferencias que estaba anunciado en el cartel. Gonzalo ha tenido un problema de salud y no puede hablar, y para un conferenciante no poder hablar es como... Iba a decir una barbaridad sin que me la callo. Y al final, bueno, Daniel, le vamos a exigir hoy el doble, Daniel, te vamos a exigir hoy el doble, pero si lo hace la mitad de lo bien que lo hizo el año pasado, será espectacular. Así que, lo dicho, pediros disculpas. También me gustaría agradecer la presencia a uno de nuestros principales patrocinadores que nos ha dado, que ha sido posible que estas jornadas de artillería se realicen, que es el representante de la Caixa. Muchísimas gracias. Gracias a aportaciones como así nos hacen posibles estas jornadas. Sin ellas seguro que no hubiera conseguido este nivel que estamos alcanzando año tras año. Muchísimas gracias. Bueno, a Daniel tengo aquí, mi secretario y mi capitán me hacen un trabajo acojonante y me dicen todos los libros que escriben y todo lo que hablan y qué filósofo que ha escrito, que no ha escrito, qué licenciado en humanidades tengo aquí, investigador, bueno. Yo a Daniel, que desde el año pasado que nos dio la conferencia y que lo sigo en las redes y que me he leído varios libros suyos, es un loco del mundo visigodo, lo podemos decir del mundo visigodo y de la reconquista de España en la época del visigodo, como él no haya llamado, no es la reconquista, que no, Daniel. La restauración. La restauración del reino de España y de la cristiandad. Amén. Amén, efectivamente. Amén. Daniel, estas dos cosas este pequeño relato que ha dicho de este amén, de esta la cristiandad y el imperio romano, refleja el patriotismo que tiene, que sepas, Daniel, que el año pasado, cuando nos diste la conferencia, nosotros los militares tenemos una de nuestro día a día, las formaciones que hacemos por la mañana para pasar el resto de la ordenanza. Le dije a muchos de ellos que deberían haber venido aquí porque nos diste una clase de lealtad, disciplina, honor y patriotismo. Que lo debería haber puesto aquí, obligado a venir a todos para que enseñara lo que es el patriotismo y lo que es el honor. Ya solo el hecho de que no sea la reconquista, sino la restauración del Reino de España, es acojonante. Yo a ellos le pedí el favor, el éxito fue tan grande el año pasado que todos los jefes de unidad me pidieron traerte de nuevo a los dos, y así fue. Entonces hablé con ellos a través de mi capitán, de Julián, a ver si podíamos enlazar un tema suyo con un tema militar, ¿no? Y me dijeron, lo vamos a pensar, porque para hacer el ridículo y para no estar a la altura de las Fuerzas Armadas, no voy. Esas fueron sus palabras. Le hablamos que nos hablara de los patronos de todas las armas, y aceptaron. ¿El por qué? Porque en la conferencia del año pasado, sin ton ni son, nos hablaron de Santiago, y nos hablaron de muchos de los patronos de las armas de San Fernando. Aquí tengo a mi suboficial mayor también de la brigada, que es de ingeniero. Nos hablaban de San Fernando con un patriotismo impresionante, y me quedé gratamente sorprendido de esa forma de hablar y de esa forma de orar. Entonces, por eso he dicho que me rompo todos los esquemas que me dicen. Yo creo que con estas palabras no tengo más que decir, que disfrutemos, que seguro que nos va a encantar, y que te cedo la palabra, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto.
La verdad es que me da miedo continuar, porque después de esta presentación, qué responsabilidad. Lo único que puedo hacer es como mucho acercarme o bajar el nivel. Entonces, bueno, vamos a darlo todo, y más en este caso el doble, porque bueno, aquí les pido disculpas también a mi compañero, de mi frater Gonzalo Rodríguez García, que le hubiese gustado estar aquí, en la bella ciudad de Badajoz, que además se ha quedado una tarde estupenda. No prometía mucho sobre las 3:30, 4, pero al final se nos ha quedado una tarde magnífica, pero tristemente no ha podido venir y, entre comillas, me ha dejado solo ante el peligro, pero encantado. Encantado de estar aquí por segundo año consecutivo. Hay pocas cosas más tradicionales en la vida, y yo soy un hombre muy de la tradición, que el refranero castellano. Y hay un refrán que dicen que es de bien nacidos, ser agradecidos. Y en este caso, pues, hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias, en primer lugar, a la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia por organizar las 22 jornadas, si no me equivoco, ¿no? 22 jornadas ya, al presidente de la Fundación, teniente coronel Francisco Javier Ponce de León y Rodríguez. Lo de Ponce León, eso es un apellido, lo demás son tonterías. Ya es difícil tener un buen apellido hoy en día, encima Ponce de León, madre mía. También quería dar las gracias a José Antonio Pajuelo por su paciencia, porque me mandaba mensajes, WhatsApp, y yo muchas veces tardaba mucho en responderle, algunas veces a horas intempestivas. Un servidor considera que dormir es de cobardes, en la vida se pierde mucho tiempo durmiendo. Y bueno, pues la verdad que darte las gracias porque has tenido muchísima. De hecho, esta mañana te he mandado la matrícula del coche para poder aparcarlo en la residencia. Con eso te digo todo. También quería dar las gracias a todo el grupo de artillería número 11 y a la Brigada de Extremadura número 11 por todo el trabajo realizado, al Hospital Centro Vivo por estar en un lugar, cada año es más bonito. O sea, este año se le ve incluso más bonito a lo que estaba el año pasado, y ya es decir, dar las gracias, por supuesto, a la Diputación Provincial de Badajoz, al Ayuntamiento de Badajoz y a todo el numeroso elenco de colaboradores y patrocinadores que aparecen en el programa. Y me van a permitir dar las gracias de una manera muy, muy especial, como hicimos el año pasado, pues al primer responsable, podríamos decir, de que mi compañero Gonzalo y yo estuviésemos aquí, que yo en este caso esté aquí, que es el capitán Julián Blanco Hernández. Juli, ahí estamos, por favor, si me permiten un aplauso para él, por favor. Por eso, pues date las gracias, porque ya el año pasado, cuando aparecimos aquí mi compañero Gonzalo y yo, algunos sé que, como dirían los jóvenes hoy en día, alucinó, flipó, antes de que empezásemos, porque pensaban que veníamos a algún concierto, a alguna concentración motera, algún homenaje a Metallica, y no, veníamos a hablar, como ha dicho Teniente Coronel, pues de visigodos, de reconquista, de historia, de identidad, de tradición. Pues copón, hablar de nosotros mismos, que eso hoy en día es determinante y fundamental. Y yo me asusté el lunes, acuérdate con el apagón que te escribí, porque, bueno, claro, a mí me pilló el apagón, no en Toledo, en nuestra ciudad, sino me pilló en Sevilla, que estaba allí en la universidad participando en una mesa redonda sobre divulgación histórica, y claro, las noticias que te llegaban, Extremadura, nivel 3, la hecatombe, digo, bueno, a lo mejor aprovecha y traen aquí el AVE, eso sí que es paranormal y no los ovnis de Miguel Pedrero. Bueno, pues vamos a abrir esa puerta. La cuestión es que, bueno, gracias a Dios y a pesar de apagones, a pesar de lluvias y a pesar de todo, aquí estamos para disfrutar un poquito de lo que es nuestra historia. Y en este caso, como ya ha adelantado el Teniente Coronel, y a colación de lo que fue la conferencia del año pasado, queríamos hablar de esas figuras religiosas tan importantes, pero a la par tan ligadas a nuestra milicia, es decir, tan ligadas al ejército. Fijaos, esto no lo tenía puesto en el guión. El lunes, cuando estaba en Sevilla, una de las cosas que yo indicaba es que las dos profesiones más valiosas de una sociedad, bajo mi punto de vista, son el médico, porque te cura, evidentemente, el cuerpo cuando estás enfermo, y el profesor, porque de alguna manera te cura el alma dándote conocimiento. Pero 48 horas después me he dado cuenta que me faltaba una tercera figura, que es igual de importante que las otras dos para la sociedad, aunque muchas veces alguno te puede mirar raro. Y esa tercera figura es la del soldado. Esa tercera figura, y no lo digo porque creo que aquí hay algunos militares, parece que hay algunos, creo que es determinante y fundamental. Lo era en el pasado, lo tiene que ser en el presente y lo tiene que ser en el futuro, porque
El soldado no es que esté preparado para la guerra, bajo mi punto de vista, sino está preparado para mantener la paz, que es fundamental. Y para mantener la paz ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces, también que sirva de homenaje, en parte, lo que es el cierre de estas jornadas, la exposición que voy a realizar, y que también entendamos que ahora en esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, en el que parece que lo antisistema, lo contestatario es ser creyente, ser religioso, antes no era así. Antes no se podía separar el día a día de la creencia, no se podía separar el ejército, el mundo militar, de la fe, de la religión. O sea, era impensable. Como diría hoy en día algún joven, la creencia en la edad antigua, en la edad medieval o en la edad moderna, era 24/7. 24/7. Y no de una manera meapilas, y con perdón, como muchas veces se hace, sino entendiendo que una persona sin creencia es como un vaso vacío, que solo se rellena cuando hay espíritu dentro. Y hombre, en el caso de España, evidentemente, por identidad, por tradición y por esencia, ese agua que ya en nuestro vaso, creamos más o creamos menos en el siglo XXI, es el cristianismo. Pero ojo, importante remarcarlo, no solo el cristianismo, sino dentro del cristianismo, el catolicismo, que es muy, muy importante, y especialmente el catolicismo hispano. En este caso, porque esto daría para mucho, en verdad esta conferencia se podría estirar días y días. Yo voy a referirme a 6 figuras religiosas relacionadas, repito, con nuestra milicia, con nuestro ejército. Y voy a hacer un desarrollo en parte cronológico. Voy a empezar por la más antigua y voy a terminar por la más cercana en el tiempo en cuanto a lo que es o lo que se refiere a la vinculación con el ámbito militar. Y curiosamente, y no está hecho por cuestiones de paridad ni nada de esto, voy a tratar 3 figuras femeninas y 3 figuras masculinas, que a buen seguro muchas de ellas les sonará, y que a buen seguro puede que muchos de los presentes hasta sepan más que yo en lo que voy a comentar. Pero creo que es importante hacer esta exposición porque nos puede servir de reencuentro con algo tan bonito, pero a la par tan sagrado, como son, y repito, y perdón por repetirme, nuestras raíces y nuestras esencias. Evidentemente, la primera figura a la cual tengo que referirme es ni más ni menos que a Santa Bárbara. Creo que aquí a alguno le toca un poquito la fibra, si no me equivoco. Santa Bárbara, geográficamente vamos a situarnos, nos vamos a la zona de Nicomedia, en la actual Turquía. Cronológicamente estamos a caballo entre finales del siglo III y principios del siglo IV después de Cristo, es decir, lo que es el Bajo Imperio Romano, es decir, lo que es una etapa muy importante a nivel de persecuciones religiosas contra los cristianos. Y fijaos, esto es muy interesante, de verdad es que la figura de Santa Bárbara es digna de película, tal cual, digna de película. Desde joven Santa Bárbara ya destaca por su belleza, pero no solo destaca por sus atributos externos, sino también destaca por sus atributos internos, por su inteligencia. Desde muy, muy jovencita, de alguna manera, se replantea el paganismo suyo y el de su familia, de la sociedad del momento. Y muy pronto decide convertirse al cristianismo. Pero no lo hace de cara a la galería, sino lo hace por una clara convicción de fe. Porque además, no solo esto, no solo que se convierta al cristianismo, sino que decide hacer voto de castidad. Y claro, ella era una chica, repito, muy guapa, muy atractiva, y además era hija de un gran noble, por lo tanto pretendientes no le faltaban, pero ella, impertérrita, rechazaba a todos. En la vida, cuando tienes claro el camino, no hay distracción ninguna que valga. Y Santa Bárbara, Bárbara todavía, no quería distracción ninguna con ningún hombre. Claro, su padre evidentemente estaba muy cabreado, estaba muy molesto. ¿Y qué es lo que decide hacer? Encerrarle en una torre que tenía 2 ventanas. Santa Bárbara, como buena cristiana, acepta el castigo. Pero ojo, dice, solo tengo una petición, quiero que esa torre, en lugar de 2 ventanas, tenga 3. ¿Para qué? ¿Para poder escapar? No, además la tercera ventana que esté arriba del todo. ¿Por qué 3? Por la Santísima Trinidad, para dejar muy clara su fe, incluso en el encierro. Evidentemente,
su padre de nuevo, después de enterarse de lo de las 3 ventanas, después de enterarse de su conversión, ¿qué es lo que hace, repito, su padre? Intentar asesinarla. Ojo, esto es fuerte, ¿eh? Que tu padre intente matarte por tu fe exige que tienes un nivel de compromiso, fijaos lo que digo, sea lo que sea con dicha fe, muy importante. ¿Pero qué pasa? Que evidentemente estamos hablando de una santa, y para ser santa tiene que haber milagros alrededor de tu vida. Y en uno de estos milagros, cuando va a ser asesinada por su padre, de repente desaparece de la torre y se marcha a una montaña. ¿Pero qué sucede? Que es delatada por un pastor. Ese pastor, como es un traidor en verdad, como es un delator, es castigado. ¿Y cómo es castigado? Es convertido en piedra, piedra como la torre en la cual estaba encerrada Santa Bárbara. Y no solo eso, sus ovejas ya no van a ser ovejas, se van a convertir en saltamontes. Ya no eres pastor, ya no tienes rebaño. Pero bien, evidentemente Santa Bárbara tuvo que sufrir martirio y fue torturada, porque su padre la denunció al gobernador de la zona y fue torturada. En este caso fue azotada y encerrada. Y una vez que fue encerrada, se la dejó un tiempo en esa mazmorra, en ese presidio. ¿Y qué sucedió? Que el mismísimo Jesucristo se apareció. ¿Y qué es lo que hizo? Curar todas y cada una de sus heridas. ¿Qué sucedió? Que cuando fueron a sacarla del presidio, cuando fueron a sacarla de la mazmorra, el gobernador quedó estupefacto, viendo que estaba impoluta, perfecta. Pues bien, aquí no acabó la cosa. Como la maldad es prácticamente infinita, y la maldad, no lo olviden nunca, jamás crea nada, solo puede destruir y corromper todo lo bueno, decide que cojan el cuerpo impoluto de Santa Bárbara, estando viva, y la empiezan a quemar con velas, para que tenga heridas que no se puedan curar, que no se puedan marchar. Y no solo esto, sino que cojan sus 2 atributos femeninos, sus 2 pechos, y se los corten con una espada. Y no solo aquí acaba la cosa, sino que decide, para humillarla más si cabe, que desnuden todo su cuerpo y lo pasen por la ciudad. De nuevo milagro. Cuando iba a ser exhibida en público de esta guisa, un ángel bajó del cielo y cubrió su cuerpo con un manto, para que no fuese vista desnuda y para que su cuerpo, sin pechos y sin heridas, fuese mostrado a la sociedad del momento. Pues bien, aquí no acabó la cosa. Había que acabar la redundancia con Santa Bárbara. ¿Y saben ustedes quién se presentó verdugo para acabar con Santa Bárbara? Su padre de nuevo. Su padre de nuevo se presentó como voluntario para ser el verdugo. Cogió una espada y ¿qué fue lo que hizo? Le cortó la cabeza a su propia hija. Según dicen, tras este vil acto, de repente, un cielo completamente despejado, luminoso, azul, un rayo cayó. Y el rayo fulminó por completo, si me permiten, al bastardo del padre. Esto evidentemente no va a quedar de cara a la galería, no es un mero castigo de Dios, va a tener un gran simbolismo. Bueno, posteriormente, tras su muerte, lo cierto es que el culto de Santa Bárbara se extendió por todo Occidente y por todo Oriente. En Roma comenzó a ser ampliamente venerada y poco a poco se fueron creando los atributos de Santa Bárbara. Esos atributos son la torre en la cual fue encerrada, la palma o un libro por su inteligencia. Pero bien, y esta es la estructura que viene siguiendo. ¿Cuál es la vinculación con el ámbito militar? Pues evidentemente, Santa Bárbara, aparte de ser patrona y protectora de muchas profesiones, Santa Bárbara es curioso, pero también es la protectora frente a las tormentas. Seguro que todos ustedes conocen un dicho de cuando se supone que está tronando y demás, solo te acuerdas de Santa Bárbara. Es así. O sea, no podemos acordarnos de esta santa simplemente cuando nos conviene. Pues Santa Bárbara, como os digo, es la protectora, que no patrona, frente a las tormentas. Por eso también está muy presente muchas veces con los marineros. Pero lo que nos interesa en este caso es que es la patrona de los mineros y de los artilleros. Esto creo que estoy tocando, repito, la fibra de más de uno. ¿Por qué? Por la cuestión del rayo. Ese castigo divino, ese castigo de Dios fulminando a su padre, que le corta la cabeza a su padre, que vilmente, con saña, la asesina y le corta la cabeza, repito, por ese motivo es la patrona de los artilleros. Lo cierto es que hay que decirlo, a lo largo de la historia es un personaje, su devoción, su patronaje ha tenido un gran calado, no solo
en lo que es la artillería española, sino dentro del amplio espectro del ejército español. Y esto, evidentemente, no es nada casual. Por otro lado, y esto es algo que, lo siento, voy dejando caer a lo largo de la conferencia cuando sea menester, servidor y su compañero presente en espíritu, venimos de Toledo. Y siempre que podemos, cualquier cosa que decimos, intentamos relacionarla o vinculada con Toledo. Para nosotros es inevitable, es inevitable. Y yo estoy seguro que muchos de los presentes conocen la ciudad de Toledo, ¿verdad o mentira? Si no están pecando, bendito sea el Señor, ¿vale? Mañana hay puente, quien pueda disfrutar del puente, es recomendable que se acerquen a la capital espiritual de España, Toledo. Y en Toledo, cuando tú llegas con el AVE, de Extremadura llegar en AVE, vale, no lo he hecho a propósito, ¿vale? Me ha salido solo, pero es que está justo donde está el AVE, el barrio que rodea la estación de ferrocarril es el barrio de Santa Bárbara. Y evidentemente la figura de Santa Bárbara tiene mucha presencia en Toledo, ¿por qué? Porque Toledo, incluso hoy en día, sigue siendo una ciudad muy vinculada al ámbito militar. Y no olvidemos que en Toledo tuvimos la Real Fábrica de Armas. Por lo tanto, para un toledano, la figura de Santa Bárbara también es algo que nos toca muy mucho, entre comillas, la fibra. Avanzamos. Y ahora voy a tocar un personaje que puede que a alguno de ustedes les sorprenda en este pequeño catálogo de figuras religiosas vinculadas al ámbito de la fe. Santa Leocadia. Santa Leocadia. Teniente coronel, ¿le ha sorprendido? Alguno dirá, amigo, acabo de decir lo de Toledo y coge Santa Leocadia. ¿Y quién es Santa Leocadia? La patrona de Toledo. Dani, te estás pasando, ya barriendo para casa. No carguen el arma todavía. Esperen un segundito. Vamos a ver. Van a ver ustedes qué curioso y qué interesante. Santa Leocadia también es un personaje de finales del siglo III, principio del siglo IV después de Cristo. Es decir, el mismo momento cronológico que Santa Bárbara. ¿Y qué es lo que pasa? Que le sucede más o menos lo mismo. Es perseguida por su fe. Estamos en el contexto de las persecuciones del emperador Diocleciano y Santa Leocadia pues tiene problemas. Bien es verdad que, como sucede con Santa Bárbara, hay muchos historiadores que discuten la biografía de Santa Leocadia, pero bueno, como no es un hombre de fe, por si no se nota, yo voy a pensar que lo que sabemos de Santa Leocadia es realidad más o menos histórica. Santa Leocadia fue denunciada al gobernador romano de Toledo y fue encerrada. Fue castigada en su encierro sin comer ni beber, para poner a prueba su fe. En este caso no fue martirizada, no fue azotada, no fue golpeada, no fue quemada, como sí pasa con Santa Bárbara, sino simplemente se la dejó encerrada, sin comer y sin beber. Pues bien, su fe se mantuvo intacta. ¿Y saben ustedes que solo murió cuando le llegaron las noticias de que en Talavera de la Reina, los mártires, llamados los mártires de Talavera, habían muerto? Y ojo, una figura religiosa muy importante de la época, Santa Eulalia, había muerto. Santa Leocadia, cuando se entera, repito, de la muerte de los mártires de Talavera y de Santa Eulalia, automáticamente decide morir. Se cuenta, según dice la leyenda, que estando encerrada, se dice que muy cerca de lo que hoy en día es el Alcázar de Toledo, que seguro que muchos de ustedes conocen, su fe era tan fuerte que en una fría roca dentro de ese presidio, dentro de esa mazmorra toledana, con su pequeño dedo índice, fue capaz de dibujar en la piedra, de grabar una cruz. Su dedo tenía tanta fuerza, tenía el poder de la fe, que fue, repito, capaz de grabar una cruz en la piedra. ¿Para qué? Para poder tener un lugar al cual rezar, como entre comillas un pequeño altar. Pues bien, una vez que muere, el cuerpo de Santa Leocadia es arrojado cerca del río, es recuperado por los cristianos de Toledo y allí mismo va a ser enterrada y se va a desarrollar un lugar de culto. Tiempo después, ya en el siglo VII, en pleno contexto del reino visigodo de Toledo, un rey determinante y fundamental llamado Sisebuto, siglo VII, repito, que si no conocen la figura de Sisebuto, si esta tarde se aburren o esta noche se aburren, no van a ver el fútbol, no van a ver cómo gana el Inter de Milán, ahí lo dejo caer. Sisebuto es un auténtico Alfonso X el Sabio del siglo VII.
O sea, es un personaje de un calado intelectual fundamental. Es un tipo que se atrevía a discutir de ciencia con la gran lumbrera, con el gran faro intelectual del occidente europeo, San Isidoro de Sevilla. Pues bien, Sisebuto, en el año 618, consagra la Basílica de Santa Leocadia, inaugura la Basílica de Santa Leocadia, con carácter martirial, vinculada, repito, a la figura de esta gran santa toledana. Por supuesto, posteriormente, tras su muerte, se atestiguan distintos milagros vinculados a Santa Leocadia. Y aquí no acaba la cosa. Con la figura de Santa Leocadia suceden cosas muy interesantes. Tiempo después, cae el reino visigodo, se desarrolla la invasión musulmana, se desarrolla la reconquista o la restauración del reino perdido. Y ya una vez tras la reconquista de Toledo en el año 1085, avanzamos y nos vamos al siglo XIII, estábamos en época de Alfonso X el Sabio, repito, siglo XIII. Si conocemos a Alfonso X con el sobrenombre del Sabio, es que no era un abrazafaloras, es que no era un soplagaitas. Si le conocemos como el Sabio, es que un par de dedos tenía que tener en la frente. Se da cuenta que Toledo, siendo la capital, la antigua capital del reino visigodo, no tiene en ese momento restos de reyes godos. La memoria de las tumbas de los reyes godos se habían perdido tras la invasión musulmana. Pero él sabe que en lo que es Castilla la Vieja se encuentran ocultos los restos de dos reyes godos, de Recesvinto y de Bamba. ¿Y qué es lo que ordena? Que esos restos sean traídos a Toledo. Los de Recesvinto no hay problema, los consiguen y se los traen. Los de Bamba ya hay más problema. Los de Bamba se encuentran en una localidad de Burgos llamada Pampliega. Y los vecinos de Pampliega no están por la labor de devolver los restos de Bamba. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando por la noche están durmiendo, entran los hombres de Alfonso X el Sabio al monasterio de San Vicente y se llevan los restos de Bamba. ¿Saben ustedes cuál es el mote de los vecinos y amigos de Pampliega? Los dormíos. Porque les quitaron los restos de su gran figura, como es Bamba, cuando estaban durmiendo por la noche. Pues bien, los restos de Recesvinto y de Bamba van a Toledo. ¿Y saben ustedes dónde quedan custodiados? En un lugar de una gran fuerza simbólica, la cripta de Santa Leocadia. La cripta de Santa Leocadia es la mazmorra en la cual estuvo encerrada la santa. Repito, muy cerquita del Alcázar. Y allí estos restos estuvieron, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, porque en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, sucede uno de los peores hechos de la historia de España y que creo que no incidimos mucho. Y estando en Badajoz creo que también es oportuno decirlo. La Guerra de la Independencia, la invasión napoleónica, que fue uno de los mayores dramas a nivel humano y a nivel, ojo, de patrimonio histórico-artístico, en este caso de destrucción de patrimonio histórico-artístico, que ha sufrido España en toda su historia. Ojo lo que voy a decir, en algunos aspectos, peor que la guerra civil. Ahí queda eso. Pues bien, los franceses cuando llegaron, bueno, como hicieron en toda España, pero cuando llegaron a Toledo, se pusieron las botas, porque a nivel de patrimonio histórico-artístico en Toledo siempre hemos andado más o menos bien, por no decir extremadamente sobrados en el buen sentido del término, llegaron a la cripta de Santa Leocadia y cuando dijeron, cripta, santa, reyes godos, nos vamos a poner las botas. En verdad que había 2 urnas con los restos de cada rey, los tiraron, los patearon, ¿por qué? Porque no había oro. Eso fue lo que hicieron las tropas napoleónicas, no está bien decir francesas, porque había franceses que no estaban a favor de Napoleón, todo se ha dicho, las tropas napoleónicas con los restos de Recesvinto y de Bamba en la cripta de Santa Leocadia. Pero bien, ¿dónde arranca? Porque aquí hasta ahora simplemente estoy haciendo una exaltación de Santa Leocadia. ¿Dónde arranca? ¿De dónde parte esa vinculación con el ámbito militar? Porque hemos venido a eso. Pues bien, damas y caballeros, como tantas reliquias, con la invasión musulmana, muchas reliquias salen de Toledo, de la capital, hacia el norte, hacia Asturias, hacia Oviedo, hacia la capital del reino de Asturias. Y no sabemos exactamente cuándo, hay distintas teorías, hipótesis, en algún momento las reliquias de Santa Leocadia salen de España y van a Bélgica. ¿Y qué sucede? Que avanzamos al siglo XVI, último tercio, últimas décadas del siglo XVI. Estamos con los tercios de Flandes. Y los tercios, luchando en favor del gran rey Felipe II, llegan a una abadía belga y ¿qué sucede? Que se encuentran
con los restos de Santa Leocadia. Y rápidamente informan a Felipe II, que en cuanto se entera que los restos de Santa Leocadia están en una abadía belga, mueve mar y tierra para que esos restos vuelvan a España. Y no solo vuelvan a España, vuelvan a la ciudad de Toledo. Pues bien, los restos custodiados por los tercios llegan a España y Felipe II organiza una gran comitiva, encabezada por él mismo, llevando esos restos a la Aur Regia, a la ciudad imperial, a la capital espiritual de España, a la ciudad de Toledo. Y él participa junto con su familia en la comitiva que entra en la catedral, deposita los restos de Santa Leocadia en una urna de plata y es cerrada con 4 llaves. Todavía se conserva, evidentemente, esta urna de plata. Como indica un buen amigo y que puede que alguno de ustedes conozca, el coronel y académico José Luis Isabel, muy vinculado a la Academia de Infantería de Toledo, en un trabajo fantástico como es Santa Leocadia, patrona de Toledo y de los tercios de Flandes, este descubrimiento por parte de los tercios de los restos de Santa Leocadia, de las reliquias de Santa Leocadia, va a suponer una gran vinculación entre los tercios y Santa Leocadia. Se va a convertir como una especie de patrona oficiosa de los soldados de los tercios. Y es más, los tercios, a partir de ahora, siempre que tienen que hacer alguna gran empresa, siempre que van a entrar en batalla, se encomiendan a la patrona de Toledo, se encomiendan a Santa Leocadia. Esto es una historia muy desconocida, quizás un poco ensombrecida por algo que luego comentaré con respecto a la Virgen María, pero que es interesante saber. Y que, ojo, es muy interesante, vincula a nuestras Fuerzas Armadas con la figura femenina de poder. El elemento femenino está muy ligado a la historia de España y especialmente a las fuerzas militares. Y esto no es política, que nadie se me confunde, yo no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de un hecho que es identidad, tradición y esencia. Bueno, en cuanto a lo que es la ligazón de Santa Leocadia y Toledo, ya la he comentado. Pero fijaos, un par de cositas curiosas. Hemos dicho, o he dado las gracias a la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia. Qué curioso. Hemos dicho que Santa Leocadia muere cuando se entera de la muerte de Santa Eulalia. ¿Qué día es la festividad de Santa Leocadia? El 9 de diciembre. ¿Qué día es la festividad de Santa Eulalia? El 10 de diciembre. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Aquí no acaba la cosa. Cuando sucede la invasión musulmana, los restos de Santa Eulalia, ¿dónde están? En Mérida. ¿A dónde van a parar? A Oviedo. De hecho, sigue en Oviedo. Bueno, creo que en el siglo XX una pequeña parte de los restos de Santa Eulalia se devolvieron a Mérida, pero los restos fundamentales están en Oviedo. ¿Conocen la Cámara Santa de Oviedo? ¿Saben ustedes a quién está dedicada la cripta de la Cámara Santa de Oviedo? A Santa Leocadia. O sea, como ven, la unión en vida, en muerte y en espíritu de Santa Leocadia y Santa Eulalia es una auténtica pasada. Avanzamos. Tercer personaje. De los 6 que voy a comentar, este me cuesta mucho. Este me cuesta mucho. Y ojo, es un godo muy godo, es un visigodo muy visigodo. Pero, hay que decirlo, es un traidor. Y me duele, y lo he comentado en parte, y esto es opinión personal, ¿vale? Desde el respeto y el cariño, porque sé en el foro en el que estoy. Pero me duele que una de las condecoraciones más importantes del ejército español esté ligada a Hermenegildo. Personalmente me duele. Voy a intentar justificarlo. Puede que al salir me lleve algún garrotazo. Lo entiendo y lo asumo. Pero voy a intentar justificar mi locución. Vamos a ver. ¿Quién es Hermenegildo? Pues como le decía, es una figura controvertida, es una figura poco de mi gusto. Estamos en el contexto del reino visigodo de Toledo. Reino visigodo de Toledo, no lo olvidemos, el germen de España, la simiente de España, ¿vale? Cuando surge España, en el 78, en el 1812, en el siglo XVIII, con los Borbones, con los Reyes Católicos, el germen, la simiente, es el Regnum Hispaniae, el reino visigodo de Toledo. Pues bien,
Estamos en un momento clave y fundamental, repito, para la historia de España. Estamos en el reinado del gran arquitecto del reino visigodo de Toledo, Leovigildo. Un rey que debería tener una estatua en cada ciudad de España, bajo mi punto de vista. Leovigildo se casó con Goswinta, una figura religiosa, una figura regia muy interesante. Goswinta era una reina que había tenido un matrimonio anterior con otro rey, con Atanagildo, pero Atanagildo muere, ella queda viuda y se casa con el nuevo rey, con Leovigildo. Leovigildo tenía ya 2 hijos, no son hijos de Goswinta, Goswinta es la madrastra de Hermenegildo y de Recaredo. ¿Qué es lo que hace Leovigildo para asegurarse su descendencia en el trono? Asocia al trono a Hermenegildo y a Recaredo y les prepara para esa sucesión. No olvidemos que la monarquía visigoda es una monarquía electiva, pero siempre que se podía, los padres procuraban que el trono fuese para sus hijos. Y en este caso, Leovigildo quería que el trono fuese o para Hermenegildo o para Recaredo. Lo más lógico es que fuese para Hermenegildo, que parece ser era mayor que Recaredo. Pero ¿qué pasa? Que Leovigildo también procura matrimonios políticos para sus hijos, para estrechar o vincular lazos con otras monarquías de la época. Intenta algún matrimonio entre Recaredo y alguna princesa franca, pero no sale. Pero sí sale el matrimonio de Hermenegildo con una princesa franca llamada Ingunda. Ingunda llega a Toledo y sucede algo curioso. Ingunda es nieta de la esposa de la reina Goswinta. ¿Y qué sucede? Que hay un choque. ¿Por qué hay un choque? Porque Goswinta es cristiana, pero es arriana. Los arrianos, el arrianismo es una herejía dentro del cristianismo. Básicamente no entiende la Santísima Trinidad igual que un católico. Eso de que la misma sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no les cuadraba. Evidentemente el choque con el catolicismo es grande. ¿Y qué pasa? Que cuando Ingunda llega al reino visigodo, llega a Toledo, ella es una convencida católica. Entonces la relación entre abuela y nieta para nada fue idílica. Seguro que alguno de los presentes ha visto algún culebrón venezolano, ha visto alguna película de estas típicas de sobremesa de Antena 3 de las 3:30, o mejor aún, ha leído o ha visto Juego de Tronos. ¿Les suena, no? Los que tienen los pelos largos les suena mucho, ¿a que sí? Vale. Bueno, pues lo que sucede en estos momentos en el Palacio Toledano supera al culebrón venezolano, al Telefilm de Antena 3 y a Juego de Tronos. Hay una auténtica lucha entre abuela y nieta por la fe. Se dice que Goswinta, la abuela, llega a maltratar a Ingunda. Es más, que la arrastra por los pelos para obligarla a que se bautice bajo el rito arriano. Pero Ingunda se mantiene firme en su fe. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Leovigildo ve todo este jaleo, todo este follón, dice, madre mía, la que me ha caído encima. Tengo guerra yo y palos con los bizantinos, con los suevos, con los francos, con los vascones, estoy levantando un reino, no tengo yo el cuerpo para tener en casa estas historias. Y como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, coge a Hermenegildo y a Ingunda y les manda al sur, les manda a la Bética, les manda a Sevilla. Dice Hermenegildo que se vaya allí, que sea duque de la Bética y que se vaya de alguna manera preparando para ser un buen gobernante. Bueno, puede parecer una buena jugada, nada más lejos de la realidad. Cuando están en Sevilla, seguramente por culpa de Ingunda y por culpa del obispo San Leandro, Hermenegildo se convierte al catolicismo. Él era arriano, como era su padre, Leovigildo, como eran los godos mayoritariamente en aquella época, pero él se convierte al catolicismo. Y a partir de aquí arranca una guerra civil que no es en verdad, como se quería decir, un católicos versus arrianos, no. En favor de Hermenegildo había, según interesaba, católicos y arrianos, y en favor de su padre Leovigildo había católicos y arrianos. La cuestión es que se van a enfrentar padre e hijo, y la cuestión es que Hermenegildo, ilegítimamente, hay que decirlo, se levanta contra el rey legítimo que es su padre, Leovigildo. Por mucho que Hermenegildo sea católico y por mucho que Leovigildo sea arriano. Es más, las fuentes contemporáneas de la época que están escritas por obispos católicos llaman tirano a Hermenegildo, porque un padre no puede levantarse, porque un hijo no puede levantarse contra su padre.
La cuestión es que Leovigildo era un auténtico maestro de la política y de la guerra, derrota a su hijo, Hermenegildo es apresado y es llevado a Valencia, le piden que reniegue de su fe, él no va a hacerlo, posteriormente se marcha a Tarragona y en Tarragona misteriosamente es asesinado. No se sabe si por orden de su padre o por orden de su hermano, por orden de Recaredo. Lo que sí sabemos es que una vez que muere Leovigildo, Recaredo posteriormente se convertirá al catolicismo. ¿Para qué? Para avanzar, para profundizar en la unidad religiosa. Bien, ¿dónde está esa vinculación de Hermenegildo con el ámbito militar? Bueno, pues a través de un real decreto del 28 de noviembre del año 1814, se instituye la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Es decir, justo al finalizar la cruenta Guerra de la Independencia, bajo el reinado, el gobierno y el mandato, que, bueno, esto es opinión personal, del peor rey de la historia de España, Fernando VII. Pues bien, a través de la influencia de un inglés, como es el duque de Wellington, y por el gran gusto que tenía Fernando VII por San Hermenegildo, curiosamente, Fernando VII tiene gusto por un hijo que se rebela contra su padre, de eso sabía un poquito Fernando VII, se hace que estemos ante una de las mayores distinciones, se crea una de las mayores distinciones del ejército español. Pero lo que muchas veces la gente no sabe es que cuando se está redactando la creación de esta Real y Militar Orden, la primera propuesta, o una de las propuestas iniciales, es que no fuese de San Hermenegildo, es que fuese de quien tenía que haber sido, de Recaredo. En verdad, tenía que haber sido la Real y Militar Orden de Recaredo. Es el que hace la conversión al catolicismo. Pero esto quedó en papel mojado. A Fernando VII no le interesaba tanto Recaredo y sí le interesaba mucho más San Hermenegildo. Dice el teniente coronel don José Félix González Román, teniente coronel de la Guardia Civil, que la condecoración de dicha medalla se da cuando la más elemental lectura del artículo primero del Real Reglamento de la Real Militar Orden de San Hermenegildo hace comprender que esta orden está destinada a premiar a los militares de las categorías de oficial general, oficial y suboficial por su constancia en el servicio y la intachable conducta. ¿De acuerdo? Que insisto, me resulta curioso que se dé este premio, como también se define, por la constancia en el servicio y la intachable conducta, cuando estamos hablando, repito, de una figura que se levanta contra un rey legítimo y encima ese rey legítimo es su padre. Pero bueno, entiendo que no me conviene o que yo no soy la persona adecuada para juzgarlo. Estamos hablando que Hermenegildo es santo, y efectivamente fue hecho santo en el año 1585 por el Papa Sixto V, y fue hecho santo por petición expresa de Felipe II. La festividad ha sido hace muy poquito, el día 13 de abril, y su patronazgo, el patronazgo de San Hermenegildo, está ligado a los veteranos de las Fuerzas Armadas y también, que muchas veces la gente lo olvida, es el patrón de la Guardia Civil. La patrona es muy conocida, la Virgen del Pilar, pero su patrón es San Hermenegildo. Avanzamos, vamos con el siguiente personaje que el año pasado hablamos de él, que es Santiago Matamoros, el patrón de España. Estamos ante uno de los 12 apóstoles, el apóstol más vinculado a la vieja piel de toro, el apóstol más vinculado a España. ¿Y por qué? ¿Por qué está tan vinculado el apóstol Santiago a España? Bueno, pues tenemos que irnos a principios del siglo IX, al norte de España, al reino de Asturias, al reinado de uno de los reyes más importantes de la historia de nuestro país, Alfonso II el Casto.
Alfonso II el Casto. Conocido como el Casto porque se dice que durante sus 50, más o menos, 50 años de reinado, no se le reconoció relación con mujer alguna. Pues bien, Alfonso II, como os digo, uno de los reyes más importantes, no solo del Reino de Asturias, sino de la historia de España, tuvo un inicio de reinado un tanto complicado, pero poco a poco se fue haciendo fuerte en el trono. Conocen la ciudad de Oviedo, imagino, una ciudad preciosa, maravillosa, hace de Oviedo la nueva Toledo. Toledo estaba bajo poder musulmán, entonces él hace que todo lo que había en ese Toledo godo pase a estar en la ciudad de Oviedo, pero él necesitaba algo más en su reinado. Y se dice que a principios del siglo IX sucede algo fascinante. En las costas gallegas, muy cerquitas costas gallegas, en ese campo estrellado, en Compostela, aparece la tumba del apóstol Santiago. Y claro, aquí alguno dirá, y esto siempre que lo comento, lo digo, siempre que lo tengo que indicar, lo señalo, oye Dani, yo no me creo que la tumba que se encontró allí sea la de Santiago. ¿Qué más da, copón? ¿Qué más da? ¿Y por qué digo que más da? Porque me da igual que sea Santiago, que sea Prisciliano o que sea, con cariño y perdón, un fulano cualquiera. Lo que importa es el hecho y el valor simbólico. Y la gente del momento cree, piensa y siente que allí está enterrado el apóstol Santiago. Y se genera algo fascinante que es el Camino de Santiago. Un eje vertebrador de la cultura, de la religiosidad, la sociedad, la economía, la política, el arte de toda la Europa medieval. ¿Y saben ustedes quién es el primer peregrino? ¿Quién es la primera persona que hace el Camino de Santiago? Evidentemente tiene que ser un rey, y es el rey Alfonso II, que, ojo, hace el Camino de Santiago correcto, no el que hacemos hoy en día, que es el francés, que entra por Roncesvalles, Jaca y demás. El Camino de Santiago bueno y auténtico es el que sale de Oviedo y va a parar a Santiago de Compostela. Y si tú cuando haces el Camino de Santiago y te recorres pues, Aragón, Navarra, Castilla la Vieja, León, pero no pasas por Oviedo, no lo estás haciendo correctamente. Porque hay un dicho, va redundancia, que dice que quien va a Santiago y no a San Salvador, Catedral de Oviedo, visita al criado, pero no al Señor. Vas a ver al apóstol, pero te pierdes a Dios nuestro Señor, que evidentemente está en la capital, está en Oviedo. Así que alguno, por favor, que aproveche que sé que ha hecho el Camino de Santiago, pero tiene esta falta todavía. Bien, ¿dónde arranca la vinculación del apóstol Santiago con el ámbito militar? ¿Por qué tiene ese apellido de Matamoros? Que no es que parezca políticamente incorrecto, no, es que es historia, es que hay que decirlo, o sea, no podemos hacer una autocensura y no decir las cosas como son. Bueno, no sé si ustedes conocen la Villa y Corte, no sé si conocen la ciudad de Madrid, no sé si han paseado por la calle del Arenal, han llegado a la zona de ópera, han visto el Teatro Real y nada más cruzar el Teatro Real, que tenemos el Palacio Real o Palacio de Oriente, y antes de llegar al Palacio, en los jardines, preciosos, maravillosos, fantásticos, hay un montón de estatuas. Tú puedes pasear por los jardines del Palacio Real y ver un montón de estatuas de distintos reyes vinculados a la historia de España. No es su ubicación original era la cornisa del propio palacio, pero bueno, por cosas de la historia se bajaron. Y cuando tú llegas a estos jardines y vas por el caminito de la izquierda, la primera estatua que te encuentras es la del rey Ramiro I, rey de Asturias, el rey que genera el estilo ramirense. Si ustedes conocen Santa María del Naranco, tiene que ver con Ramiro I. Si se fijan, ven la estatua de Ramiro I, tiene algo curioso. A los pies de dicha estatua hay una cabeza cortada. Y esa cabeza cortada tiene un elemento muy distintivo, y es un turbante. Es un musulmán. ¿Qué pinta eso ahí? Pues en verdad es una auténtica clase de historia. Esa estatua que tenemos ahí equivale a un libro de historia. Esa cabeza está ahí
porque hace referencia a la figura de Santiago Matamoros. ¿Y por qué hace referencia? Muy sencillo. Vamos con el vínculo. Mediados del siglo IX, repito, reinado de Ramiro I, acontece la batalla de Clavijo. Alguno ahora puede levantar la mano y decir: don Daniel Gómez Aragonés, y gracias por lo del don. Ningún historiador serio que se precie es capaz de reconocer la realidad histórica de la batalla de Clavijo. Mi respuesta sería: ¿qué más da? ¿Qué más da? Y me explico. Por supuesto, la batalla de Clavijo es un mito, es un mito. ¿Y qué pasa? ¿Que porque es un mito ya sale fuera de la mesa? No lo contamos, no hablamos de él, no nos damos cuenta de la importancia simbólica que tiene. Como dice un buen amigo académico, y de los más importantes que tenemos en España, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Los mitos y las leyendas no son cuentos para que los niños se vayan a la cama, no. Son elementos que nos permiten conocer la esencia de los pueblos, las ciudades, los reinos, las patrias, los países, etc. Hay que saber quitar el grano de la paja, pero también es la manera en la cual hombres y mujeres han visto y han sentido una época. Hoy en día, en esta sociedad posmoderna, nos dan igual, pero en el siglo IX, X, XI eran fundamentales, eran vehículos que permitían avanzar. Y según se dice, en esa batalla de Clavijo, en la cual se enfrentaría Ramiro I junto al gran emir Abderramán II, toledano, por cierto, se cuenta que la noche previa a la batalla, Ramiro I tuvo un sueño, como el emperador Constantino, qué casualidad. Y en ese sueño se le decía que el mismísimo apóstol Santiago iba a aparecer en batalla, iba a conseguir vencer gracias a la fuerza, al apoyo del apóstol Santiago. Claro, Ramiro I no terminaba de entenderlo, pero como Ramiro I no era un hombre de estos modernos, de Netflix, Amazon, Disney, sino que quería en el honor, en la lealtad en Dios, fue a la batalla. Y según se cuenta, según se dice, en mitad de la batalla, entre las huestes cristianas, apareció un corcel blanco, un caballo blanco impoluto, montado por un jinete muy especial, que tenía un sombrero muy distinguido y una espada en forma de cruz. Era el apóstol Santiago. Santiago y cierra España. Santiago Matamoros, Santiago luchando contra los musulmanes y permitiendo, ayudando a la victoria cristiana. No es que la tropa cristiana se encomendase a Santiago, no, no, es que el propio Santiago bajaría de los cielos y cabalgaría junto a las tropas cristianas. Claro, evidentemente esto pues no creo que pasase. Para el Señor de los Anillos y Tolkien, si estuviese aquí mi amigo Gonzalo, lo diría, está bien. No creo que pasase. Pero es que en el siglo XIII sí creían que pasaba. Y tal vez por eso a lo mejor vencieron en las Navas de Tolosa, porque tenían esa fe y esa determinación amparada en el que se convirtió en el patrón de España. A raíz de este suceso se instaura el voto de Santiago, un voto por el cual pues, el reino de Asturias, de León, de Castilla, etcétera, etcétera, da una especie como de tributo a la Catedral de Santiago. Es como si Santiago fuese un soldado más en la hueste cristiana y le tocase una parte del botín de guerra. Bueno, pues como os decía, posteriormente se creará la que es seguramente la orden religioso-militar más importante de España, que es la de Santiago, y la manera en la cual, lógicamente, los soldados o la monarquía, la nobleza española, siempre que era menester se encomendaba a Santiago apóstol. Me van a permitir que comente un par de cositas interesantes antes de cerrar la cuestión de Santiago. Y muchas veces esto hay gente que no sabe y es algo que hemos podido sacar a colación después de estar en León. A medida que se va desarrollando la Reconquista y la monarquía, el ejército de los reinos cristianos se encomienda a Santiago, no solo se encomienda a Santiago, sino también se va a encomendar a San Isidoro. De hecho, hay una especie como de duplicidad entre Santiago y San Isidoro.
y encontramos la figura de San Isidoro de Sevilla representado también en un caballo blanco y con una espada, luchando en favor de los cristianos como si fuese el apóstol Santiago. En la colegiata de San Isidro, en León, está el pendón de Baeza. Y en el pendón de Baeza, un pendón de color rojo carmesí, como es el color de Castilla, tú ves la figura que ahí está representada y parece Santiago Matamoros, caballo blanco, espada, etcétera. Pero no, es San Isidoro. Los cristianos en la Edad Media, cuando luchaban, podían encomendarse o al apóstol Santiago o a San Isidoro de Sevilla. Y como os digo, la vinculación de los españoles en general con la figura de Santiago es que es fascinante. Tenemos episodios épicos que son dignos de una buena película, siempre lo digo, ojalá algún día Mel Gibson me escuche y haga una película sobre la historia de España. Bueno, esto hace poco me lo sacó El Mundo y el ABC así en un titular, a alguno le dio una embolia. Pero es así, o sea, ¿ustedes imaginan un Breijar a la española? Unas Navas de Tolosa a la española, lo que supondría a nivel de medicina espiritual para nuestro país? Bueno, que ojalá lo haga algún director patrio, por supuesto, ojalá, pero como solo hacemos Sota Caballo Rey, bueno. A lo que voy es que me van a permitir que cuente una pequeña anécdota para que ustedes vean cómo muchas veces cualquier español de bien, cuando veía la cosa muy mal, rápidamente se encomendaba a Santiago. Nos vamos ya al siglo XVI, 1519, 1520, 1521. Estamos en Castilla. ¿Han oído hablar de los comuneros de Castilla? Imagino que sí. Tienen que hacerlo porque aquí tenemos a Ángel de la Cruz, que es autora del libro de los comuneros de Almuzara, por favor, que está aquí a la derecha, y tengo que decirlo porque además es mi mujer. No, y porque el libro es muy bueno, el libro es muy bueno. Pero es que, claro, yo cuando conocí esto, pues se me pusieron los pelos de punta. Porque además, ya saben ustedes que la cuestión de los comuneros es un tanto controvertida, se intenta utilizar políticamente en el siglo XXI. El gran líder comunero, con permiso de la gran mujer comunera, que es María Pacheco, la Leona de Castilla, es su marido, es Juan de Padilla. Y en la batalla de Villalar, que supone la gran derrota de los comuneros, cuando Juan de Padilla, el gran líder comunero, se da cuenta que sus hermanos comuneros, Juan Bravo, Francisco Maldonado y el resto de soldados comuneros están cayendo o están siendo apresados, como buen caballero castellano y buen caballero español, decide que si va a ser derrotado, tiene que ser derrotado en y con la muerte. Un castellano y un español en este caso tiene que morir en combate. ¿Y qué es lo que hace? Coge su caballo, se aprieta su armadura, pone su lanza en ristre y con 4 o 5 leales se lanza, va redundancia, a una última carga épica en contra de sus enemigos. Y cuando se lanza buscando la muerte, ¿saben ustedes qué cántico, qué palabras lanza con toda la fuerza que le quedaba dentro, con todo el aire de sus pulmones? Juan de Padilla dice: Santiago y libertad. Buscando la muerte, Juan de Padilla se encomienda al patrón de España y a lo más sagrado que tiene el hombre, la libertad. No lo olvidemos. Y avanzamos porque me estoy enrollando mucho, que todavía nos quedan 2 figuras. Vamos con el siguiente, Fernando III, que también el teniente coronel lo ha anunciado antes. Bueno, Fernando III es un rey pues, fascinante, me tengo que repetir otra vez. ¿Cuántas películas no se podrían hacer por el rey Fernando III el Santo? Bueno, nos vamos al año 1217, han pasado ya 5 años de las Navas de Tolosa. El rey de Castilla, Enrique I, muere abruptamente, de manera inesperada, y su hermana Berenguela, que ojo, me van a permitir que haga una pequeña reivindicación de nuevo de la mujer, porque, repito, no puede entenderse la historia de España sin la mujer, y en este caso tenemos que sacar pecho, porque España, repito, es un país muy vinculado a la mujer de poder. Tenemos figuras regias que son o deberían ser la envidia de toda Europa. La primera reina titular de la Edad Media es Urraca I de León y de Castilla. Ya quisiera Inglaterra, Francia, Alemania y Italia tener esto. Luego tenemos una reina espectacular como es Berenguela de Castilla, que ahora comentaré. Y luego tenemos a la reina más grande de la historia de la humanidad. Tenemos al mejor rey de la historia de España, que no es un hombre, es una mujer. Y que niegue que es la reina más grande de la historia de la humanidad y que niegue que es la figura regia más importante de la historia de España, salimos fuera y lo hablamos.
es Su Majestad Isabel la Católica, que en gloria esté. Pero volviendo a Berenguela, hace una jugada maestra perfecta. La corona, en verdad, en su poder apenas estuvo un mes. ¿Por qué? Porque cedió el trono a su hijo Fernando III, para que él fuese rey de Castilla. Y además, Berenguela estaba casada con el rey de León, y sabía que se hacía esto cuando el rey de León muriese, ¿qué iba a suponer? Que Fernando III el Santo iba a unir bajo su trono a León y a Castilla. Esta unión de Castilla y León se pudo hacer gracias a una mujer, se pudo hacer gracias a la sapiencia política de Berenguela de Castilla. Por eso mi gata se llama Berenguela, copón. Ni más ni menos. Bueno, la cuestión es que Fernando III el Santo tiene un reinado espectacular, se casa con Beatriz de Suabia, la hija de Federico I Barbarroja. En el año 1221, Beatriz de Suabia, repito, esposa de Fernando III, va a dar a luz en Toledo al futuro Alfonso X el Sabio. Fernando III tiene una labor fascinante a todos los niveles, una labor que luego comentaré reconquistadora, una labor legislativa, una labor judicial, una labor de cultura, una labor de impulso de la lengua castellana. Pero Fernando III el Santo sabe que la reconquista tiene que avanzar. El peligro se ha ido de Toledo porque se ha vencido a las navas de Tolosa, pero hay que avanzar más allá de Sierra Morena. Faltan todavía grandes ciudades por reconquistar. Y en el año 1236 reconquista Córdoba, y en el año 1246 reconquista Jaén, y en el año 1248 reconquista Sevilla. ¿Esto qué supone? Pues que, damas y caballeros, el padre de Andalucía, siento decirlo, no es Blas Infante. El padre de Andalucía es Fernando III. Nos gusta mucho jugar a historia política del siglo XX, siglo XXI, pero el verdadero padre de Andalucía es Fernando III el Santo. No olvidemos. Bien, ¿dónde arranca la vinculación del ámbito militar con Fernando III? Bueno, nos vamos a ir al 31 de agosto del año 1811. No ha terminado la guerra de independencia, todavía faltaba. Pues se funda, repito, en agosto del 1811, la Real y Militar Orden de San Fernando. 3 años después, en 1814, Fernando VII tiene de alguna manera que refrendar esta Real y Militar Orden que en verdad fue creada por las Cortes de Cádiz. Alguna mala lengua dirá que Fernando VII se empeñó mucho en crear la Orden de San Hermenegildo porque la de San Fernando no fue creada por él, fue creada por las Cortes de Cádiz. Y saben ustedes que Fernando VII era muy suyo y esto no le gustaba mucho. La cuestión es que estamos ante la más importante y prestigiosa condecoración militar española, que popularmente es conocida como la Laureada de San Fernando, que, ojo, puede ser entregada a nivel individual o a nivel colectivo. En verdad, nos movemos en el grado máximo de heroísmo para cualquier miembro de las Fuerzas Armadas Españolas que demuestre dicho heroísmo y que pueda ser condecorado con dicha laureada. Actualmente no hay ninguna persona viva que posea esta distinción. Así que les animo a todos los muchos y buenos militares que tenemos aquí a que algún día consigan la laureada de San Fernando. Que, hombre, no soy militar, pero si lo fuese, no quiero imaginar lo que tiene que ser que el rey de España, o la reina, si Dios quiere, te imponga dicha condecoración. Bueno, tengo que indicarlo. Fernando III el Santo es el rey que en 1226 coloca, junto con el arzobispo Jiménez de Rada, la primera piedra de la Catedral de Toledo. El año que viene se cumple el 8º centenario de la Catedral de Toledo. Y esto tengo que decirlo porque es la catedral primada de España, el edificio religioso más importante de España, no a nivel de peregrinación, que es la Catedral de Santiago, sino a nivel de gestión política y religiosa. Es curioso, pero la canonización de Fernando III fue laboriosa, se tardó bastante.
no se hizo en el siglo XVI, sino que se hizo en el siglo XVII por el Papa Clemente. Pero bueno, la cuestión es que, damas y caballeros, los españoles, los que somos o nos sentimos católicos, aparte de rezar a Dios, Jesucristo, la Virgen o distintos santos, los españoles podemos rezar, si queremos, a un rey. Podemos rezar a Fernando III el Santo. Podemos rezar a San Fernando, que está enterrado en la Catedral de Sevilla. San Fernando puede estar dentro de nuestras oraciones. Podemos dirigir y elevar nuestras oraciones a un rey que, repito, sin él la historia de España no sería igual. Un rey que, repito, es el padre de Andalucía. Andalucía, una tierra donde la fiesta más importante es la Semana Santa. Una tierra donde se reza muchísimo a la Virgen María. Una tierra en la cual, o una tierra sin la cual no podría entenderse su cultura, su idiosincrasia, sin el vino, la cerveza y el jamón. A buen entendedor, pocas palabras le faltan. Y vamos a cerrar toda esta explicación con una figura que es determinante y fundamental. Nuestra Señora, la Virgen María. Bueno, evidentemente creo que sobran las presentaciones. Estamos ante la Madre de Cristo, la Madre de Jesucristo, la que, bajo mi punto de vista, es la mujer más famosa y más importante de la historia, repito, la Virgen María, y la que para mí es la persona perfecta, aquella que jamás pecó. No meto a Jesucristo porque Jesucristo también es Dios, ¿vale? Entonces, para mí la persona perfecta, curiosamente, es una mujer, la Virgen María. Fíjense ustedes, cuando se acerca a finales de año, cuando estamos en Toledo, cuña publicitaria, haciendo nuestras rutas, nuestras visitas en la ciudad de Toledo, mi compañero Gonzalo y yo, nuestro compañero Julio César, y viene mucha gente de fuera, les llama la atención que la ciudad, tanto por fuera como por dentro, está adornada por inmensas banderas de España. Y en muchas de estas banderas de España, incluso siempre se coloca una muy grande justo debajo de la Academia de Infantería, o una inmensa en toda la torre, en los más de 90 metros de la torre de la catedral, en muchas de estas banderas de España aparece una imagen de la Inmaculada Concepción. Y muchos de los visitantes, porque no me gusta nada la palabra turista, me gusta la palabra visitante, nos preguntan que por qué, que a qué se debe que entre noviembre y principios de diciembre la ciudad se engalane con esa exaltación de patriotismo, que si en Toledo somos tan, entre comillas, cuñados. Qué mala es la ignorancia. Evidentemente hay que explicar que la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española. Y en Toledo tenemos la Academia de Infantería. Y que la Virgen María, igual que Santiago es el patrón de España, la Virgen María es la patrona de España. ¿Y esto de dónde viene? Pues evidentemente tiene que venir de un vínculo con el ámbito militar. Y además en un momento, o seguramente en el momento más grande de nuestra historia, el siglo de oro, del siglo XVI y el siglo XVII. Estamos en un momento muy importante, finales del siglo XVI, el contexto de la Contrarreforma. ¿Saben ustedes, y esto lo he dicho muchas veces, ¿saben ustedes cuáles son las dos peores cosas que le han sucedido a Europa? Bajo mi punto de vista, las dos peores cosas que le han sucedido a Europa son: 1, Martín Lutero; 2, la Revolución Francesa. Bajo mi punto de vista son las dos peores cosas que le han pasado a Europa. Vamos con Martín Lutero, el hereje. La reforma, que a priori, como cualquier reforma, puede tener un aire positivo, querer cambiar cosas, y evidentemente había cosas que cambiar por parte de la Iglesia Católica, en verdad es una excusa para crear iglesias nacionales en Alemania y atacar al Papa y al Emperador, ni más ni menos. Y la reforma trae algo que va en contra de la tradición europea, que lo que importa no son las obras, sino que lo que importa es lo que tú consigas en vida, tu éxito personal. Por eso, el mundo protestante es padre
del individualismo, del liberalismo, del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del catolicismo, lo que siempre te salva son las obras. Todo el bien, no el bien que tú puedas acaparar, sino el bien que puedes hacer hacia los demás. Cuando llegues ante San Pedro y San Pedro coja tu currículum y te diga, vale, muchas empresas, mucho dinero, mucho éxito, pero ¿qué has hecho por los tuyos? ¿Qué has hecho con la misión que se te encomendó? Con el, entre comillas, apostolado particular que tenías. Bueno, no he hecho nada, pero tengo muchos ceros. Vale, eres un mal cristiano. Eres un mal cristiano. Contra eso lucha la Contrarreforma. Y en este contexto de fe, que repito, da igual lo que creamos nosotros, da igual lo que creamos, este contexto de fe es donde tenemos que encajar este suceso que ya a comentar. Estamos en el contexto de la guerra de los 80 años. España lucha en media Europa. España lucha en los Países Bajos contra los rebeldes neerlandeses. No digan holandeses, hoy en día ni siquiera hay que decir holandeses. Son los Países Bajos. Y el idioma no es holandés, es neerlandés. Y el gentilicio es neerlandés. Holanda es una parte de los Países Bajos. Es como si dijésemos Extremadura. Bueno, estamos ante un destacado militar, Francisco Arias de Bobadilla, y estamos ante los soldados de los tercios, la infantería más espectacular que ha existido en la historia del mundo militar. La cuestión es que estábamos luchando contra nuestros enemigos neerlandeses en una isla. La tropa española acaba rodeada por la flota neerlandesa y por los soldados neerlandeses que rompen los canales. Han ido ustedes a los Países Bajos, como los Países Bajos están por debajo del nivel del mar, todo está lleno de canales. Si han paseado por Ámsterdam lo habrán visto. Bueno, pues como por la fuerza los rebeldes neerlandeses no pueden derrotar a los tercios, van a intentar hacerlo encerrándoles. Una isla cubiertos por agua para que mueran de frío, de inanición, etc. Pero claro, con cariño y con respeto, un español del siglo XVI no era como un español del siglo XXI. Le daba igual el agua, el frío o el miedo. La cuestión es que, aquí evidentemente las versiones pueden variar, se dice que estando en una pequeña aldea dentro de esa islita llamada Empel, un español, bien queriendo excavar una trinchera o bien simplemente queriendo hacer un agujero en el suelo para meterse y cobijarse del frío, cuando está excavando se encuentra una tabla. Da la vuelta a esa tabla y tiene la imagen de la Inmaculada Concepción. Evidentemente no puede ser casual. Las casualidades no existen. Coge esa tabla, se la enseña a los compañeros, al resto de soldados de los tercios, ¿y qué es lo que hacen? La llevan a la iglesia de Empel y se ponen a rezar, por supuesto. Milagro. Esa misma noche del 7 de diciembre, ya 8 de diciembre, llega un aire fortísimo, un frío tremendo que va a congelar las aguas. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Aprovechar esas aguas congeladas para atacar los puestos que tenían montados los neerlandeses, derrotar, abrir el sitio bajo el cual estaban sometidos y hacer que los tercios pudiesen salir de ese pequeño asedio en el cual estaban en Empel y en esa pequeña isla. Pues bien, aquí surgirá el milagro de Empel. Ese milagro de Empel del 8 de diciembre va a crear un profundo vínculo entre los tercios y la Virgen María, y posteriormente entre la Virgen María y la infantería española. No olviden, nada es casual. El 8 de diciembre es la festividad de la Inmaculada Concepción, y como patrona, repito, de España y de la infantería, es un día que yo creo en el cual tenemos que sacar pecho y orgullo a partir de dicho milagro de Empel. Y para ir cerrando un poquito, porque me estoy extendiendo más de lo que quería, me van a permitir que les cuente un par de anécdotas y una última reflexión. Creo que fue el año pasado, estando en una localidad andaluza, yo estaba haciendo allí la presentación de un libro o dando una charla sobre cuestiones visigodas. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de visigodos, digo lo mismo, muchas veces que me repito demasiado.
Si alguno de ustedes está pensando en tener hijos, hijas, o van a ser abuelos y sus hijos le van a dar nietos, bueno, pues yo allí siempre me gusta decir que, hombre, más allá de estos nombres modernos de Kevin, de Brian, Aria, Tiago, el otro día me dijeron que hay gente que llama a sus hijas Khaleesi, pues que cojamos la lista de reyes y reinas godas y tiremos de esos nombres. Siempre lo digo, voy a repetir. Teniente coronel, ¿puedo decir una palabrota? Vale. Si ustedes llaman a su hijo o a su nieto Chindas Vinto, va a ser el puto amo de la guardería. No lo olviden. ¿Qué pasa? Que cuando dije esto de Kevin, de Brian, entre el público, que repito, estaba en una localidad, una bella localidad de Andalucía, yo no lo sabía, pero había una señora que era británica. Levantó la mano en el turno de preguntas y estaba muy cabreada, estaba muy molesta, ¿te acuerdas? Estaba muy molesta. Y claro, decía que, ¿cómo me atreví a decir que no podíamos llamar a nuestros hijos Kevin o Brian? Así un poco para mofarse me dice, pues yo no entiendo por qué los españoles, ahora un poco menos, llamáis a vuestros hijos como la Virgen. Yo no entiendo cómo podéis llamar a vuestras hijas, en este caso, Angustias, Remedios, Sagrario, Inmaculada, Almudena. Y yo le dije, claro, es normal, señora, que usted no lo entienda. ¿Sabe por qué no lo entiende? Me dice, ¿por qué? Usted no lo entiende porque es una hereje. Usted no lo entiende porque es una hereje. Porque en el mundo protestante y anglicano no se entiende la figura de la Virgen María. No se encomiendan, no se vinculan a Nuestra Señora. Por eso, evidentemente, no llaman a sus hijas Dolores como mi abuela, que en paz descanse. Es normal, es normal, es normal. Otra anécdota que yo creo que también nos permite un poquito entender lo que era esa idiosincrasia de los tercios españoles. Nosotros, yo lo digo muchas veces, la historia es maestra de vida. O sea, la historia nos da una cantidad de ejemplos que nos pueden servir de inspiración en el día a día, un catálogo de ejemplos espectacular. Evidentemente no digo ahora que pues, para luchar en la guerra de los 80 años, pero incluso hasta para afrontar el pago del recibo de la luz, o para echar gasolina o comprar aceite de oliva, puedes encontrar un mínimo de inspiración en nuestra historia. Se cuenta, bueno, bravuconadas, como se dice de los tercios, hay muchísimas, pero se cuenta que estando un día un soldado de los tercios luchando frente a un soldado francés, el soldado francés le pregunta al español, ¿y tú, español, por qué luchas? Y el español, muy serio, con chulería española, le dice, ¿yo lucho por el oro. Y el francés se ríe. ¡Ah! Los españoles, siempre igual, por el oro. Y el español le dice, a ver, francés, ¿y tú por qué luchas? Y el francés, todo orgullo, el pecho hinchado, dice, yo lucho por el honor. Claro. Y el español dice, es lógico, cada uno lucha por lo que no tiene. Donde hay un soldado español, siempre hay honor, no lo olviden, copón. Y una última reflexión. Damas y caballeros, yo he dicho en un principio que yo soy una persona creyente, yo soy una persona católica. Yo no he venido aquí a dar una clase de catequesis, no era mi objetivo. Yo no he venido aquí a convertir a nadie. Cada uno puede creer en lo que quiera. Católico, protestante, judío, musulmán, agnóstico, ateo, creer alienígenas. Eso es movida personal de todos y cada uno de nosotros. Para eso estamos en un país libre. Pero sí creo que como españoles tenemos, aunque sea un deber moral, un deber identitario de conocer nuestra historia, de conocer nuestra identidad. Y esa, nos guste más o nos guste menos, está vinculada a una fe determinada. Y esa fe es el catolicismo. Esa fe es el catolicismo. Y si no entendemos el catolicismo en la historia de España,
no entendemos nuestra raíz. ¿Y saben ustedes qué pasa si no tenemos raíz? Si no tenemos unas raíces fuertes, no tenemos esencia. Y sin esencia no tenemos espíritu. Y sin espíritu, damas y caballeros, no hay absolutamente nada. No hay nada. ¡Viva Extremadura! ¡Viva España! ¡Muchas gracias! Bueno, Daniel, se escucha así. ¿Me vais a permitir que os vamos a abrir este turno de preguntas o de cuestiones que te quieran hacer? Por supuesto. ¿Se escucha? Sí, venga. Buenas, Daniel. Muy buenas. En primer lugar, felicidades por la presentación, me ha encantado. Muchas gracias. Me ha encantado tanto tu amplísimo conocimiento como la pasión con la que transmites. Gracias. Quería aprovechar, hablando de figuras femeninas importantes en nuestra historia y relacionadas con tanto en el ámbito militar como en el ámbito cristiano, hay una patrona que, bueno, desde el punto de vista militar no es tan importante porque es la patrona de Intendencia, que es el cuerpo que lleva el asunto económico y, bueno, antes también llevaba la parte logística, y es Santa Teresa. Santa Teresa. Entonces, bueno, quería que nos comentaras algo de la importancia de Santa Teresa desde el punto de vista católico, como doctora de la Iglesia considerada, y también desde el punto de vista nacional, de nuestro patrimonio. Bueno, es que Santa Teresa de Jesús es que es un personaje fascinante. O sea, sus obras hoy en día, en pleno siglo XXI, tienen una vigencia tremenda. Nada te turbe. O sea, solo ese nada te turbe es para todos los días levantarte y verlo en el espejo cuando te lavas la cara. Nada te turbe. O sea, pueden pasar mil cosas, pero siempre está Dios. Te pueden venir golpes, iba a decir hostias, perdón, por todos lados, pero nada te turbe. Y mira que a ella la turbaron. Mira que ella tuvo una vida muy difícil. Ella viene de una familia de judeoconversos toledanos, cuestiones con la Inquisición. Muchos intelectuales de la época estaban en contra de ella, porque era mujer. Pero yo creo que tenía tal valor, tal gallardía, tal sapiencia, tal fuerza física, mental y tanta fuerza de Dios, que nada la turbaba. O sea, yo creo que es una figura en la cual te puedes encomendar cualquier día de tu vida. Porque, repito, si Santa Teresa fuese francesa, la tendríamos como Juana de Arco. Y ya quisiera Juana de Arco tener el calado, no militar, pero sí espiritual y religioso, de haber dejado la huella documental y de obras y de fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Pero muchas veces nos falta un poco creer nosotros mismos, creer en nuestra historia. Y mira que de Santa Teresa sí es cierto que se han hecho películas, y creo que alguna serie, y bastante buenas. Pero yo creo que todavía seguimos teniendo una deuda moral con Santa Teresa de Jesús. O sea, me parece genial que la haya sacado a colación, porque es otra de esas grandes mujeres vinculadas a nuestra historia y una de esas mujeres sin las cuales no podemos entendernos a nosotros mismos. Así que de nuevo lo digo, nada os turbe, nada me turbe, nada te turbe. Más preguntas, críticas, cuestiones, exaltaciones de Fernando VII. Por allí. Buenas, Daniel. Muchas gracias por tu exposición. Estaríamos horas escuchándote y está claro que has hecho una revalorización de nuestras raíces, ¿no? de nuestra historia que, como tú sabes, daría y te va a dar para muchos libros. Pero fíjate, en los tiempos que estamos viviendo, tan convulsos y tan despegados de nuestra historia desde los orígenes, no sé qué opinión te merece, por ejemplo, la influencia anglosajona, que ha echado bastante tierra a nuestra propia historia. Será porque, bueno, siempre ha sido como nuestro principal enemigo y también nos ha dejado un poco como a menos, ¿no? Como invasores, como
como verdaderos criminales, ¿no? Y por eso hay ciertos países que en estos tiempos de hoy en día están diciendo que todavía hay que pedir perdón. Bueno, ¿qué opinión te merece toda esta influencia y toda poner en jaque ahora la rica historia de España, incluso de descubrimiento? Gracias. Muchas gracias. Pues mira, es que es un tema muy de actualidad, lo que acabas de comentar, extremadamente de actualidad. Estoy seguro que si ahora mismo entramos en esa red social que siempre genera cariño, amor, buen rollo, fraternidad, mariposas, arcoíris, Twitter, X o como se quiera llamar, de todo lo que has dicho puedes encontrar ejemplos por doquier, por doquier. Hay un término que ahora se utiliza mucho, a mí no me gusta, se habla mucho de batalla cultural y demás. Yo no lo uso porque yo no estoy en batalla con nadie, yo no estoy en guerra con nadie. O sea, que alguien piense distinto de mí, no, o sea, nada me turba, o sea, no me quita el sueño. A mí me quita el sueño el Real Madrid, o sea, vale, pero no, o sea, no me quita el sueño que alguien piense distinto. ¿Por qué? Porque yo creo en la verdad con V mayúscula, y esta existe. Y tú puedes pensar y decir lo que quieras, que la verdad permanece y prevalece. Es verdad que ahora mismo nuestra visión, nuestra cultura está monopolizada por el discurso anglosajón. Eso hay que asumirlo, eso hay que asumirlo. Pero una cosa es asumirlo, otra cosa es aceptarlo. Una cosa es aceptarlo, otra cosa es creértelo. Una de las cosas más fascinantes, una de las empresas más grandes de la historia de la humanidad es el descubrimiento y la conquista de América. Nos guste más o menos, nos guste más o menos. Yo no voy a Roma y le digo a un romano, ¿qué hay de lo mío? ¿Cuándo me vas a pedir perdón? No se lo digo. Primero porque me parece, con perdón, teniente coronel, una gilipollez. Está grabando. Verá mi madre cuando lo vea. Parece una absurdez. En todo caso, al romano le diría gracias. Le diría gracias. Pero es que hay una gran diferencia con el Imperio Romano. España, la monarquía española, seguramente sea la única de la historia que en un proceso de descubrimiento y de conquista echa el freno, se reúne y se pregunta si lo que se está haciendo en América se está haciendo bien o se está haciendo mal y por qué se está haciendo. ¿Que se cometieron barrabasadas? Por supuesto. ¿Cómo no se van a cometer barrabasadas? Si las cometemos hoy en día, si el siglo más sangriento de la historia ha sido el avanzado siglo XX, con bombas atómicas. Por supuesto, pero por lo menos nos paramos y dijimos, señores, ¿esto se está haciendo simplemente por conquistar tierras o se está haciendo en una labor de Dios? Que en nombre de Dios también se cometen barrabasadas, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? En vez del discurso de la leyenda negra, que todo esto es leyenda negra, se viene abajo solo. ¿Cuántas ciudades se fundaron en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá? ¿Cuántas universidades se fundaron en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá? ¿Cuántos estudios de gramática se hicieron de las lenguas indígenas de lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá? ¿Cuánta población indígena hay hoy en día en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá? Bien, pues coges desde El Paso, desde Nuevo México, Arizona, Texas o Texas, hasta la Tierra del Fuego, y ponte a contar la cantidad de ciudades, universidades o tratados de gramática, pero también de medicina y otras muchas ciencias que se hicieron en Hispanoamérica. Jamás diré Latinoamérica. Hispanoamérica. España se preocupó de que no se perdiese ese legado indígena. Pues es que fuimos a Filipinas y hicimos la gramática del tagalo y la hizo Fray Sebastián de Totanés, que es un pueblo de los Montes de Toledo al cual le tengo un cariño infinito. Y alguno dirá, claro, se hizo por conveniencia para difundir la palabra de Dios. Claro, por eso mismo, la palabra de Dios te hace llevar a cabo buenas obras, poder llegar más a la gente. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés rápidamente? Buscar a alguien que hable la lengua indígena, malinche o marina. Por otro lado,
la conquista de América no la hacen los españoles, la hacen 4 extremeños. Pero la hacen, la verdad, los indígenas que apoyan a esos españoles. Pero ojo, la independencia que la hacen los criollos, la hacen los ricos de allí, los que tienen menos sangre indígena en verdad, con ayuda de ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, he dicho independencia, no son guerras de independencia, son guerras de secesión, porque lo que hoy en día es México, Colombia, Ecuador, Chile o Cuba, no era de España, era España, era España. Y tan español era uno de allí como uno de aquí. Y lo que hacen es quitar esos trozos de España. Por eso cuando dice, no, no, el oro que nos quitasteis, bueno, en todo caso, el oro que cogería tu abuelo, porque me lo dice uno que se apellida Pacheco García. ¡Tócate! Uno que se apellida Pacheco García. O sea, yo sé que mis abuelos estaban en La Mancha, no se movieron de Calzada de Calatrava, pero tu abuelo sí se fue allí, pídele cuentas a él. Que en verdad se sabe que ahora mismo Canadá ha extraído en el siglo XXI mucho más oro y plata que lo que extrajo España en 3 siglos y medio. Pero si es que ciudades del Perú como Cuzco, Lima, en el siglo XVIII tienen un nivel de desarrollo superior al de París o Londres. ¿Qué me estáis contando? Si es que la nobleza indígena de Hispanoamérica se vincula con los reyes de España. No sé si habéis visto un documental precioso que es Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, de los creadores de la primera globalización. A mí me gusta más el documental, el segundo, el de Canto de Vida y Esperanza, porque te muestra los vínculos culturales que hay entre España e Hispanoamérica. Te dice que el flamenco no viene de Oriente, el flamenco viene de América. Y llega a España por Sevilla, que era el puerto fundamental. El flamenco, damas y caballeros, tiene raíces americanas, profundas raíces hispanoamericanas. Pero como nos creemos todo lo que nos dicen, especialmente si es negativo, hemos dejado atrás una de las mayores obras de la historia de la humanidad, uno de los mayores lazos que vinculan España con un inmenso continente. Y el que tú ensalces esto no significa que te pongas el morrión, lleves la cruz de Borgoña, ensalces a Carlos V y quieras recomponer el imperio español. No, pero en tiempos de desunión, quiere unión. Y hombre, es fantástico estar unido con toda Europa. Pero joder, para mí es más fácil estar unido con un colombiano que con uno de Letonia. O sea, yo creo que es de primero de primaria, valga la redundancia, o sea, me une mucho más. Por supuesto, estamos en el mismo continente y tenemos que tener políticas comunes, pero hombre, a nivel de esfera, pues un poquito ir de la mano Hispanoamérica y España, sin que España tenga que ser la locomotora, sino todos juntos, pues creo que tanto a ellos como a nosotros, un poquito mejor nos iría. Perdón por el speech que he soltado aquí. Más. Daniel, en este caso, agradecerte tu presencia y esta charla tan didáctica que nos has dado. Me ha resultado muy interesante ver cómo a lo largo de la historia de España, yendo desde los siglos III a, por ejemplo, el XIII, nos hemos ido encontrando con personajes históricos que han cometido actos heroicos o han presentado lo que es un mito que ha inspirado a las personas de esa época. Me gustaría preguntarte si encontrarnos ahora a principios del siglo XXI, que es una época que está muy, en este caso, en el caso español, muy influenciada pues, por estar supeditado a la cultura americana, estar en este caso incluidos en la OTAN, etcétera. ¿Tú crees que estos hechos o esta situación puede cortar lo que es esa fabricación o en este caso puede, digamos, evitar que sigan saliendo personajes históricos o personajes de España tan heroicos? ¿O crees, por el contrario, que puede llegar un momento en el que la sociedad española o la sociedad occidental, digamos, quiera romper un poco con esta influencia, por decirlo así, yanqui, y vuelva a sacar de nuevo lo que son personajes históricos propiamente heroicos y españoles? Muy interesante lo que comentas,
muy duro lo que comentas y un tanto complicado. A ver, yo parto de una base, me encanta la cultura norteamericana, ojo. Me encanta el mundo yanqui, me encanta el cine norteamericano, consumo mucho más cine norteamericano que cine español o cine europeo. Me gusta mucho más la música norteamericana que la música actual española. O sea, no voy a ser un fariseo, pero el que yo me guste, ensalce o alabe una cultura determinada no significa evidentemente que tenga que sustituir o me haga renegar de la mía. Hoy en día la verdad es que lo que es un auténtico acto de heroísmo es encontrar referentes intelectuales y heroicos en España. ¿Por qué? Porque me parece que como todo está tan politizado, yo comentaba el otro día en Sevilla, en la universidad, que en España hemos hecho algo muy interesante, y es el forofismo del fútbol, la cuestión júlica del fútbol, la hemos pasado a la política, pero no nos hemos quedado ahí. Ahora la hemos pasado al estudio y la divulgación de la historia. Y somos hooligans con el fútbol, con la política y ahora también con la historia. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú eres de un equipo de fútbol, no vas a renegar nunca, nadie te va a sacar de tus 13. Pero claro, eso va a aplicarlo a algo tan importante como es la política y tan sagrado como es la historia, ya es complicado, ya es difícil, ya es fastidioso. Yo considero que a corto, medio plazo, es muy difícil encontrar en España grandes referentes actuales, o sea, grandes referentes del siglo XXI en adelante. Pero como es difícil, vamos a jugar el plan B y estirar de nuestra historia. Y ya lo he dicho, en nuestra larga historia, en nuestra sagrada historia, en nuestra historia que tiene luces y tiene sombras, tenemos personajes, figuras históricas masculinas y femeninas fascinantes que pueden ser auténtica gasolina para el espíritu de cara a afrontar el día a día. O sea, yo no necesito en el siglo XXI que ningún intelectual, ningún cultureta, ningún moderno o ningún político me sirva de inspiración. Fíjate lo que te digo, ni lo necesito ni lo quiero. No lo quiero. ¿Por qué? Porque tengo a San Isidoro de Sevilla, tengo a Isabel la Católica, tengo al Cardenal Cisneros. Me basta y me sobra. Me basta y me sobra. Y no solo eso, sino que todos y cada uno de nuestros presentes tenemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que son pequeños héroes de la vida cotidiana, especialmente en el caso de los abuelos, que han sacado adelante una España tremenda. Y yo me siento, y me considero, y esto lo he dicho ya varias veces, privilegiado por haber vivido las que para mí han sido las 2 décadas más felices y libres que ha tenido España. Los años 80 y los años 90. Yo en perspectiva soy una persona del 83 y creo que pocas veces en España hemos sido tan felices y tan libres, es opinión personal, como en los 80 y en los 90. Todo eso se lo debemos a nuestros abuelos. A nuestros abuelos. Y esto no es por su posicionamiento político, porque mis abuelos todos eran jornaleros. Todos. Y me alegra que ellos viviesen esa época y que me hayan dado una serie de valores. Valores que hoy en día, en muchos sentidos, se están perdiendo, porque hoy se está perdiendo incluso hasta ceder el asiento en el autobús, que lo comentábamos antes. Bueno, pues todo eso que tiene que venir de serie, de casa, ya no viene. Pero no hay excusa. No hay excusa. Yo no necesito que un político me diga que tengo que ser educado o no educado. Eso es como el valor en la mili, y yo no he hecho la mili, se presupone. Pues la educación, la formación y los valores vienen de casa y de los libros. Y no hay excusa para no tenerlos. Espero haber respondido. Venga, más cuestiones. Buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención. Un poco al gracias. hilo de lo que estás comentando. Es simplemente si ves positivo o es negativo la idea de Trump de volver a celebrar el Día de Colón, ¿no? Un poco Es muy reciente. una historia nuestra, ¿no? Es una idea fantástica, pero como siempre Trump mete la pata. Bueno, te digo una cosa, no se pueden pedir peras al olmo. ¿Vale? Te digo, es bajo mi punto de vista cómo
en América, en el norte, centro y sur, no se va a celebrar el Día de Colón, no se va a celebrar el 12 de octubre. Pero claro, Trump dice que hay que celebrarlo por nuestros hermanos italianos, por la herencia italiana. Entonces, bueno, hay otro dicho que dice que donde no hay mata ni patata. No hay que celebrar el Día de Colón en Estados Unidos por la amplísima herencia hispanoamericana, española que tiene Estados Unidos. Porque si hoy Estados Unidos es un país, se debe a la ayuda que recibió en la guerra de independencia contra el Imperio Británico. Si España no está apoyando con hombres y con dinero, Estados Unidos le hubiese costado mucho ser lo que fue Estados Unidos. Incluso en la Revolución Americana se recuerda a los comuneros de Castilla. Entonces, Estados Unidos le debe muchísimo a España y por eso tiene que celebrar el Día de Colón. Pero si celebra el Día de Colón, que no me gusta llamarlo el Día de Colón, prefiero llamarlo el Día de la Hispanidad, porque bueno, Colón es el que lleva la fama, pero junto a Colón había muchísimos más. Entonces, celebrarlo, el Día del Descubrimiento, como quieras llamarlo, hay que saber qué se celebra. No solo celebrar por celebrar, o no solo como parece que quiere hacer Trump, celebrarlo porque mi enemigo, no me gusta la palabra, mi contrario no quería celebrarlo, que es lo que sucedía. Yo lo celebro porque antes el que estaba antes que yo no quería celebrarlo. No, tienes que saber por qué lo celebras y reivindicarlo, y hacerlo de una manera sana y equilibrada, no como si fuesen unos cereales, sino sabiendo que es alimento para el espíritu. Entonces, sí a celebración, pero sabiendo que celebras. Porque simplemente es, repito, celebrar por celebrar o celebrar para fastidiar a mi contrincante político, sinceramente no me vale. Yo, claro, yo si tuviese alguna mínima autoridad, llamaría a Trump y le diría, oye, Donald, está bien que lo celebres, pero en 4 minutitos te voy a explicar por qué tienes que celebrarlo. Y a lo mejor después de saber por qué tienes que celebrarlo, lo quitas. Venga, una más, que cerramos, que todavía no ha empezado el partido. Venga, queda tiempo. Una más, o alguna crítica también, si no pasa nada. Me gustaría darte las gracias. Hoy has demostrado y otra vez nos has dado una clase de lo que es patriotismo, de lo que significa España, de lo que significa nuestra historia y que no la tenemos que olvidar, porque es parte de nuestras raíces. Pero me gustaría también hoy darnos un poquito de valor a los mismos artilleros, ¿no? El porqué, y dar una pequeña charla moral yo, que ahora me toca a mí un poco. El porqué. Estas jornadas pone ahí jornadas de artillería de Extremadura, pero la jornada de artillería de Extremadura lo que estamos celebrando, que la has dejado caer 2 veces, la has dejado caer como, porque no era el tema, pero la has dejado caer la invasión de los franceses y el destrozo que hicieron. Nosotros el 2 de mayo, muchos de nosotros que estamos aquí celebramos el 2 de mayo porque fue el principio de la reconquista, otra vez, de la victoria a las tropas francesas. Y esta le hicieron 2 ilustres artilleros que fueron Daoíz y Velarde. Eso es la conmemoración que hoy, en definitiva, estamos haciendo de ese acto histórico que hicimos los artilleros de Daoíz y Velarde en Madrid. Por eso, el 2 de mayo, nosotros, desde entonces se dijo que el capitán más antiguo de la plaza de artillería tenía que hacer una lección, que hoy tendrá ese gran honor el capitán Marzán, como capitán más antiguo de la artillería. Y en la plaza más antigua, en la plaza, la unidad de artillería tendrá que hacer un acto al 2 de mayo. Qué bueno. Ese es el acto que nosotros, aunque nos fastidie a muchos de nosotros de aquí que estamos a la parte derecha, los artilleros, que nos hemos quedado sin ese famoso puente, lo único que estamos haciendo gloriosos a esa tradición de ya de 1812, que la tenemos que mantener. Nosotros los artilleros nos caracterizamos por mantener la tradición mucho más que el resto de las armas. Y por eso, como bien dice, tenemos, aunque a otros les fastidie, la patrona más antigua de España, que es la Santa Bárbara.
Entonces eso me gustaría dejarlo ahí claro y hacer una pequeña charla moral a mis westerns de la importancia que tiene esta celebración del 2 de mayo. Bueno, pues un historiador que no tenía nada que ver dijo que la época más desastrosa de España fue la conquista, que por cierto, el único sitio que no llegaron los franceses, ¿cuál fue? Es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál fue el único sitio que no conquistaron los franceses? Cádiz. San Fernando. Así que... Estaba preparado este momento, si es que se la he puesto votando. No, me ha gustado eso. O sea, no ha hecho como Vinicius. Claro. No ha hecho como Vinicius, la ha metido. Me ha gustado eso y el nombre del puto amo de la guardería, ese de... Chindasvinto. Chindasvinto Ponce de León, imagínate. ¡Ostras! Chindasvinto Ponce de León, yo lo firmo. Qué bueno, qué bueno. Eso tiene que ser la hostia. Mejor que Kevin Cornes de Todos los Santos. Mejor que hombre. Mejor ese que Kevin Cornes de Todos los Santos. Bueno, queríamos darte, que también me lo he pensado, en darte un pequeño detalle, porque tampoco me ha gustado eso que a los andaluces solo nos gusta el vino y esas cosas. Bueno, pues también nos gusta el aceite, ¿vale? A los andaluces. Este es el segundo mejor aceite de España, el primero de Extremadura, El año pasado te hicimos un regalo de otra cosa característica. Sí. Y este te lo vamos a poner para que te lo tomes con tu mujer y te acuerdes de nosotros. También me gustaría darle las gracias, como he dicho antes, al representante de la Caixa, que también te vas a tomar uno a nuestra salud. También te vas a tomar uno a nuestra salud. Muchas gracias por su aportación, porque seguro que sin él no lo hubiéramos hecho. Lo dicho, Daniel, como siempre, un placer. También tengo que decir que este año venía yo un poquito más tranquilo, ¿no? Porque ya lo conocía y sabía que iba a hacer un espectáculo. El año pasado, mamma mía, cuando lo vi aquí a los dos, y no era uno, eran dos sentados ahí, y yo en medio, mamma mía. Y decía, hostia, mi reputación, ¿dónde va ahí? Y porque no ve las motos, llega a ver las motos, ya vamos. Y el coronel me decía, esto de heavy, de metálica, de cualquier sitio. Y yo le decía al capitán, joder, menos mal que tengo poca reputación, porque la voy a coger con ella. Este año venía más tranquilo porque sabía que le iban a hacer. Y lo que le comentaba antes, vinieron todos los jefes de unidad, todos los tenientes coronales, y me pidieron que a ver si podía repetir, porque sabíamos que íbamos a un éxito. Entonces este año yo venía con esa seguridad de que esto iba a ser un éxito. Que lo he dicho, Daniel, que muchísimas gracias. Aunque vengas con esa pinta de negro español, como dices tú, de negro español. No de negro español, hay que remarcarlo. Negro español, que es totalmente diferente al resto de negros que... No, perdón. La estamos liando. Ya. En este berenjenal me he metido yo solo, En este berenjenal me he metido yo solo. Esto hay que cortarlo luego en el montaje o algo. Corte. Esto hay que cortarlo o algo. Bueno, pero me gustó eso de decir negro español, ¿no? Sí. Pero ya me gustaría que muchos historiadores tuvieran este patriotismo, porque Daniel engaña con esas pintas, como dice, luego cuando lo escuchas hablar con este patriotismo y ese sentido que tiene, ¿vale? Y ese sentir a España, de lo cual nosotros los militares nos sentimos muy orgullosos y ya un día juramos de incluso dar nuestra vida, ¿no? Estoy seguro que muchos historiadores como nosotros darían su vida por lo que es la historia y las tradiciones de España. Yo nada más que darte las gracias y darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Yo simplemente ya para cerrar y por alusiones, un pequeño paréntesis con la cuestión del negro español, creo que vamos a aclararlo, y es que cuando estamos en el contexto de la época de Felipe II, cuando los embajadores, los legados europeos llegaban a la Villa y Corte, a Madrid, muchos de ellos ya venían de una manera vestidos muy exagerada, muy recargada, con muchos colores, y claro, cuando llegaban a la corte de Felipe II, el color que destacaba sobremanera era el negro que se empezó a conocer como el negro español. ¿Por qué? Porque era un tinte muy difícil de conseguir, muy caro, demostraba aristocracia, realeza, y luego aparte porque es el color más digno y elegante que existe. Por eso siempre hay que ir solo y una vez de blanco.
El año pasado, cuando el Madrid ganó la Copa de Europa. Que fui a la Feria del Libro con mi camiseta de Rüdiger, por supuesto. Y luego, ahora ya, en serio, en serio. De verdad y de corazón, de nuevo quiero dar las gracias en nombre de quien tenía que estar aquí a mi lado, mi frater Gonzalo, de un servidor, también de mi chica Engel, porque nos habéis tratado desde que hemos llegado, desde la misma residencia, la verdad que de manera súper grata, súper cariñosa. Y quiero hacer aquí muy breve un pequeño discurso, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, creo que la sociedad, especialmente la gente a lo mejor más joven, no valoramos lo que es el ámbito militar, lo que es el ejército, lo que son los soldados, lo que muchos de ustedes significan para una sociedad. No solo porque son de una utilidad de perogrullo. O sea, yo creo que tener que explicar para qué sirve un ejército me parece que es lo mismo que explicar que mañana es 1 de mayo, jueves. O sea, pero creo que no se valora suficiente en nuestra sociedad lo necesarios que sois, lo valiosos que sois. Será porque, bueno, todo esto también en parte me lo ha inculcado mi padre, que pertenece a la hermandad de Cabos Primeros, y que gracias a vosotros también es muy fácil adentrarse en el conocimiento de la historia y disfrutar de la historia. Nosotros hacemos muchas actividades con distintas ramas del ámbito militar, del mundo del ejército, y la verdad es que la experiencia siempre es maravillosa. O sea, hay pocos públicos más agradecidos que cuando tenemos delante a soldados, a cabos, sargentos, capitanes, tenientes coroneles, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que muchas veces comentando mi compañero Gonzalo y yo, que nos llama mucho la atención, es que el ejército todavía es de los pocos sitios donde la tradición, la llama de la tradición sigue viva. El respeto en el que os movéis, cuando un soldado llega, mi capitán, mi coronel, mi general, eso hoy en día que se ha perdido en todos los ámbitos, no digo que la sociedad tenga que estar militarizada, que muchas veces la gente malentiende, pero eso que hoy en día hasta incluso en los colegios e institutos se ha perdido, profesor, profesora, maestro, este tipo de cosas, todavía en el ejército se mantiene. Y eso, para los que nos gusta la tradición, es una llama de esperanza, es una llama de luz. Y esto ha demostrado, una de las instituciones que todavía hoy en España los españoles civiles más respetamos es el ejército. Es el ejército. Es como, por decirlo así, como todavía, cuando todo está oscuro, sabes que el ejército todavía aguanta, todavía te guarda. Y yo, de verdad, y lo siento si hay políticos, lo siento, si la cosa se pone muy chunga, yo siempre quiero a mi lado a un soldado de los tercios y no a un político. Muchas gracias por su asistencia. Damos finalizada la jornada y os reemplazamos para el año que viene, si Dios quiere. Un placer, un placer.